Ya, buenas tardes. Disculpen la situación, ya que se me presentó. He tenido un inconveniente con el internet, pero ya he podido solucionar y estamos acá ya para empezar la consulta académica. ¿Listo? Estamos en la semana 8, la cual tratamos de responder todas las preguntas que se presenten. La parte de geografía, educación cívica. Muy bien, vamos a empezar entonces. Tenemos una consulta. Eh, Sopla Vargas, ¿sí? Estamos acá, ¿no? Sí, mis. Ya, ok, gracias por esperar. Disculpa la situación que se presentó. Ya, a ver, ¿cuál ha sido tu inconveniente con esta pregunta? Cuéntame, ¿qué pasó? Vamos Como a ahí tratar. decía, los glaciares que son una pérdida de 49,9, yo dije, no, por ejemplo, la primera alternativa dice que es verdad. No sé si Ya, lo puede resolver primero y yo después lo hago mi duda. ya dice, la disminución de los glaciares traerá consigo épocas de estiaje más severas. Cuando hablamos de glaciares, estamos hablando de sistemas de montañas en las partes más altas, donde hay hielo. Estamos hablando de cuánto, de 4.800, 5.000 metros sobre el nivel del mar en las partes más altas. Entonces, esto genera que se desgaste, se descongele, pase de un estado a otro estado, y este derretimiento de este hielo pues afecta a las zonas, sobre todo las zonas bajas, ¿no? Y ahora, dice acá que estos glaciares traerán consigo épocas de estiaje. Este término de estiaje se utiliza más que nada para épocas donde los caudales de los ríos tienden a disminuir drásticamente. Quiere decir que si nosotros hablamos de la disminución de este hielo, ¿no? Una época, mira, una pérdida, estamos hablando casi el 90%, ¿no? Y en solamente 4 décadas. Entonces eso es alarmante, eso sí, de todas maneras, por efecto del cambio climático. Entonces estas pérdidas han sido enormes y serán enormes si esto sigue y repercute. Entonces, ¿qué está pasando acá? Vamos a ver que llega un momento que este hielo se va a desgastar grandemente y de repente aumenta el caudal de las aguas de este río. Y al aumentar, pero llega un momento que este hielo se desgasta y va a generar este río ya no tenga pues la llegada de esta agua que había del producto del descongelamiento. Entonces, esto a futuro que va a traer que el caudal de estos ríos disminuya. ¿Por qué? Porque muchos de estos ríos que nacen en las zonas andinas, en zonas de glaciales, tienen origen pluvial, ya tienen origen glaciar, ¿no? Y si el origen de sus aguas es glaciar por el proceso de descongelamiento que se da, estas aguas van a disminuir. Entonces, este estiaje que en un momento de repente el caudal bajaba a este nivel, ¿no? Así es el máximo nivel, de repente ya consigo haber épocas más severas de estiaje, significa que el nivel puede llegar a casi a tocar la superficie del cauce de este río, ¿no? Entonces lo que va a escasear posteriormente es el agua, ¿no? En otras palabras te dice, habla de estiaje, ¿no? A esto está referido. No sé si eh, tienes más dudas acerca de No, no, esto. Dime. sí, yo dije, ¿por qué será verdadero? Porque si, como se disminuye, este, el hielo, yo dije, no, si disminuye el hielo, debe haber bastante agua en el río, ¿no? ¿Y por qué sería estiaje si hay bastante agua en el río? Dice, por eso era mi duda, pero ya, que el Sí, origen, sí, se refiere al origen, ¿no? Que es glacial. sí, 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 Ya sí. eso era, ya, gracias. Ya, muy bien, ya, Gracias. qué bueno. Claro, y hay que tener en cuenta también cuando te dicen el origen de las aguas de los ríos, ¿no? Y por algo te han mencionado, muchos de estos ríos, la mayoría en nuestro país, tienen origen glaciar, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a generar? Que en algún momento, como se está descongelando rápido, va a aumentar el caudal de repente, ¿no? Pero llega un momento donde ya no va a haber.
Entonces el estiaje va a ser mayor, ¿no? Va a ser más severo. Incluso de las zonas más altas. Ya en las zonas bajas, en el curso bajo, ya no va a llegar agua, ¿no? A eso también lo entendemos por ese lado, ¿ya? A ver, ¿listo? A Sí, ver, si tienen gracias. alguna consulta académica, por favor, pasamos. Esta semana se está tocando el tema de eh, cambio climático y el proceso de calentamiento global. Es un tema importante porque acá tenemos el proceso, cómo es que se genera el calentamiento, en este caso global, ¿no? Por ahí una vez me preguntan y me dice, profesora, ¿es lo mismo cambio climático que calentamiento global? No, no es lo mismo. ¿Ya? El calentamiento global, ¿ya? ¿Qué está originando? Está originando cambio climático, ¿ya? Uno es consecuencia del otro, ¿no? Uno es consecuencia del otro. ¿Por qué? Porque la Tierra, calentamiento global, ¿qué significa? La Tierra se está calentando a nivel atmosférico, ¿no? Y a nivel oceánico. Claro, porque la Tierra es prácticamente océano, ¿no? Y la Tierra es agua. Entonces tú elevas la temperatura, el promedio que tenemos de temperatura en la Tierra es de 15 grados. Según el Acuerdo de París, la COP21, en la COP21, dicen que esto no puede llegar a 17 grados, ¿no? Nos debe sobrepasar los 2 grados. Hasta 1,5 grados nos vamos a poner alerta, dice. Pero la idea es que no sobrepase los 2 grados, ¿no? Por el promedio de la Tierra, pero esto hace rato ya está aumentando, ¿eh? Entonces, tú calientas atmósfera, calientas océanos, vas a tener cambios de clima. Porque este tema lo han visto en la semana 7. Semana 7 es clima. ¿Y qué cosa cuando hablamos del clima? ¿Qué elementos comprende el clima? Temperatura, humedad, presión atmosférica, precipitaciones, ¿no? Nubosidad, por ahí algunos también lo atribuyen, ¿no? Presión, insolación, los vientos, ¿ya? Todos estos elementos, cuando tú calientas, se eleva la temperatura. Cuando tú calientas, aumenta o disminuye la humedad, dependiendo de la ubicación. Hay mayor presión, hay menor presión, o sea, todo esto se modifica y como se modifican los elementos del clima, obvio, ya estamos hablando del cambio climático, ¿ya? Entonces, es un tema interesante, es un tema en el cual esperemos que se esté tocando en clase bien. También tienen la teoría que habla acerca de en este caso, de este proceso, ¿no? De cómo lo entendemos. Y en el caso peruano, ¿quién es el que está regulando todo este proceso? Tenemos el rol del Ministerio del Ambiente, ¿no? A partir de ahí, ¿ya? Entonces, si tienen alguna consulta, me lo dejan en el chat, por favor, para poder empezar esta parte de nuestras consultas, ¿ya? Y bueno, y responder algunas dudas que puedan presentar. Bueno, vamos a resolver las preguntas de esta semana. Ya, vamos a estar, si tienen alguna duda, lo pueden dejar después de resolver la primera pregunta. Estaré pues viendo si hay alguna otra consulta que puedan tener.
Ya nos vamos entonces al ejercicio número 1. Y el ejercicio número 1 habla de los gases de efecto invernadero, G, E, I. ¿Ya? Dice acá, son compuestos que atrapan el calor en la atmósfera terrestre. Profesora, son compuestos que atrapan el calor. Mira, los gases atrapan calor. ¿Ya? Los gases atrapan calor. Entonces esto es algo para poder entender. Nosotros hablamos de estos gases de efecto invernadero, ¿no? Ahí, por ejemplo, el gran responsable de todo lo que es el calentamiento de la Tierra, por ejemplo, que se atribuye al calentamiento global, es este gas, el dióxido de carbono. El CH4, que no es otra cosa que el metano, vamos a poner acá, ya, el metano. Tenemos el N2O, que es el óxido nitroso, ya, este es el óxido nitroso, ¿no? Y HFC, que en este caso sería el hidro, ¿no? El fluoruro carbonos, ¿no? ¿Listo? Entonces, cada uno de ellos tiene una repercusión, una situación en la cual, fuentes de emisión a la cual nosotros se accede y se puede sobre todo pues generar, ser perjudicial en este proceso, ¿no? De lo que es el calentamiento. ¿Los gases atrapan calor? ¿Captan calor? Sí, porque si no hubiera atmósfera, no hubiera vida en la Tierra, así de simple. ¿Qué cosa es la atmósfera? La atmósfera es la mezcla de gases, ¿no? Y estos gases son los que retienen calor en la Tierra, ¿no? Y elevan la temperatura. Y es importante, sí, ¿no? Ahora, si tú a estos gases que tenemos, que envuelven a la Tierra, que es la atmósfera, ¿no? Le pones más de estos gases, y estos gases son captadores de calor en gran proporción, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en general, ¿no? Los gases fluorados, ¿ya? Cuando hablamos de gases fluorados, el perfluorocarbono, por ejemplo, uno de ellos, pues son 20.000 veces, o sea, más que el dióxido de carbono, que captan calor. O sea, tienen mayor potencial si hablamos de los hidrofluorocarbonos, ¿no? Entonces, estos sí son los que están generando calentar más la atmósfera, ¿no? Entonces, ¿pero existe producción de ellos? Claro que sí, ¿no? Entonces ahí viene el gran problema que se tiene hoy en día. Bueno, vamos a relacionar cada uno de ellos y vamos a ver, pues, dice A, vamos a resaltar acá A, B, C y D. ¿Ya? Entonces resaltamos y vamos con el primero. Dice, se emite sobre todo en algunos procesos industriales como la fabricación de nylon. Entonces, fabricación de nylon ya más o menos para nylon, ¿no? En las plantas, se utiliza también las plantas de tratamiento de aguas residuales, donde los procesos se conocen como nitrificación, entonces están usando sobre todo pues eh, nitrógeno, ¿no? Y desnitrificación. Entonces, dos procesos que se hablan en las plantas residuales donde utilizan este tipo de elementos. Estamos hablando de quién? Estamos hablando del dióxido nitroso. Entonces sería 3A, ¿ya? Vamos a la B, dice, se utilizan como refrigerantes en equipos domésticos e industriales, como aires acondicionadores, refrigeradores, así como también en sistemas de extinción de incendios. ¿Y estamos hablando de quién? Estamos hablando de los hidrofluorocarbonos, ¿ya? Entonces sería 4B. 3. Vamos a la C. Es generado principalmente por la combustión de combustibles fósiles. Entonces, cuando nos dicen combustibles fósiles, dióxido de carbono, ¿no? En las centrales hidroeléctricas que se producen, vehículos, procesos en este caso industriales y como la deforestación también, ¿ya? Entonces ahí tenemos 1, dióxido de carbono, 1C. Vamos a alinear acá. Y finalmente tenemos pues lo que es la D, ¿no? Sus emisiones proceden de la ganadería, prácticas agrícolas, el uso del suelo, descomposición de materia orgánica, ¿no?
o por ejemplo en vertederos municipales. Entonces acá estaríamos hablando de 2D, ¿ya? Entonces la respuesta lo tenemos en 1C, 2D, 3A y 4B, ¿ya? Tenemos ahí 4B sobre todo. Bien, entonces clave C. ¿Ya? Ahí tenemos la clave C de esta primera pregunta, la semana 8 de geografía. Nos vamos a la segunda pregunta, si es que hay alguna consulta académica que podamos hacer. Miss, el metano, ¿quién produce más metano? ¿El ganado? No, pues el metano está más que nada atribuido en lo que es la descomposición de residuos orgánicos, ¿ya? Hay producción también en la ganadería, porque no solamente es el ganado, sino, bueno, el vacuno es uno de los principales, pero es la ganadería en general, ¿no? La crianza, sobre todo por los gases que emiten estos animalitos, ¿no? Pero hay otra, por ejemplo, en la industria también hay producción de metano, ¿no? Entonces todo se conjuga al final, ¿ya? Bueno, vamos al ejercicio 2. Vamos entonces, ejercicio 2. Vamos a ver. Ya. A ver qué dice la pregunta 2. Dice, el calentamiento global representa una de las mayores amenazas para la sostenibilidad del planeta, ya que trae consigo graves consecuencias que se desencadenan a nivel mundial. Bueno, acá te están hablando exclusivamente del calentamiento global, ¿no? Sobre las principales, ¿qué impactos? O sea, te están preguntando sobre los impactos generados del calentamiento global. O sea, ¿qué es lo que va a traer como consecuencia el calentamiento global, ¿no? Que está relacionado con el calentamiento global. Entonces, para eso tenemos que saber qué cosa es calentamiento global. Y es aumento gradual, progresivo, no, es aumento desmedido de la temperatura en la Tierra, ¿no? Aumenta la temperatura en la Tierra, ¿ya? ¿A qué nivel? A nivel atmosférico y a nivel oceánico, ¿ya? A nivel atmosférico y a nivel oceánico. Entonces, esto tiene que traer consecuencias, claro, cuando se eleva la temperatura ya cambian muchas cosas, ¿no? Y todo esto trae posteriormente lo que vamos a vivir, que es el cambio climático. Bueno, vamos al ejercicio. Vamos a ver. Pero la pregunta, dice acá, señale la premisa que no se relaciona. O sea, ¿cuál de estas premisas no se relaciona? ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa no está relacionado con el calentamiento global, el impacto del calentamiento global? Así de simple. Bueno, vamos con el primero. Dice, el derretimiento de los glaciales. Sí, pues se están derritiendo los glaciales y esto es como un denominador y es una de las cosas que más se conoce incluso como cultura general, ¿no? También los casquetes polares está causando aumento significativo del nivel de los mares, lo que amenaza a las ciudades costeras, pequeñas islas con inundaciones y erosión. Sí, eso va a pasar y está pasando ya, ¿no? En algunos sitios. Eso es correcto, no es incorrecto, porque acá dice que no se relaciona. B, olas de calor, ya, olas de calor más frecuentes e incremento de enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos. Claro, que como tú calientas la atmósfera, ¿no? Entonces hay un dinamismo mucho más grande, más fuerte. Y eso pues, los virus, las bacterias se propagan mucho más rápido. Entonces estas olas de calor van a ser no solamente que nos va a condicionar en ciertos espacios a no salir, sino que el incremento y la transmisión de enfermedades van a ser más rápidas, ¿no? Y los mosquitos contribuyen con eso también. Lo que afecta a la salud humana, sí, esto es correcto, ¿no? No es incorrecto, o sea, sí se relaciona. C, dice, afectación de los patrones de precipitación, sí, lo que provoca sequías más frecuentes, prolongadas en muchas regiones del mundo, generando escasez de alguna
de agua para consumo humano, agricultura, sí, sí, eso es correcto. Mientras en un lado puede llover, lluvia, todo se descarga, inunda, todo se pierde. Por otro lado, ¿qué sucede? Acaba la humedad. Y esto es el inicio de la sequía, ¿ya? El inicio de la sequía. Entonces, por ese lado, pues parte de lo que es el calentamiento global también es una afectación que se relaciona con el calentamiento global, ¿ya? Entonces se está modificando la parte atmosférica, ¿no? Porque cuando hablamos de sequías, escasez de agua es escasez de lluvias, ¿no? Y aumenta más, sobre todo, la temperatura. Entonces esto es correcto, ¿ya? Acá te dice, no se relaciona, vamos, entonces la D. El exceso de nutrientes en el agua provenientes de fertilizantes y aguas residuales provoca el crecimiento descontrolado de algas, lo que reduce el oxígeno disuelto y afecta a otras formas de vida acuática. Acá viene. Entonces, estamos hablando de un proceso natural, porque esta es la definición de un proceso natural, o también puede ser provocado por el ser humano, por el hombre. ¿Ya? ¿Esto cómo se llama? Esto se conoce como eutrofización. ¿Ya? Eutrofización. Profesora, ¿qué es eso? Lo que leemos acá. Cuando ya sea, esto se produce en el lago, en el río, por ejemplo, laguna, etcétera, donde llegan exceso de nutrientes y estos excesos de nutrientes hace que estas aguas, ya, que llegan a esta zona, a este lago, a esta laguna, ¿no? Crezcan descontroladamente las algas, ¿no? Crezcan descontroladamente las algas. Y cuando eso pasa, ¿ya? Como dice acá, se reduce el oxígeno disuelto. Quiere decir que va a generar cambiar el ecosistema, ¿no? Y esto es atribuido a un proceso donde se ha concentrado un elemento importante. Por ejemplo, cuando exceso de nutrientes, se habla de la presencia de nitrógeno, fósforo, ¿ya? Entonces, cuando hay esos elementos, crecen así en gran cantidad las algas. Y otras plantas acuáticas, no solamente algas, ¿ya? Y de esa manera está generando un problema ambiental, porque si crecen muchas algas, estos organismos, no todos los que viven en estos ecosistemas dependen de algas, ¿no? Entonces como que distorsiona, ¿ya? Y esto no se debe al calentamiento global. Esto se debe a una atribución natural, porque hay aguas residuales que llegan, ¿ya? O actividad humana, ¿no? Quiere decir, para que haya exceso de fertilizantes o nutrientes en un lago o río, pues lo has hecho a través de escurrimientos, ¿no? O sea, un desagüe que ha llegado allá, lo has depositado, ¿no? Eso es producto no del calentamiento, es producto de la actividad humana, por ejemplo, ¿no? O cuando desarrollas acuicultura, por ejemplo, das de comer a los pececitos, ahí los nutrientes se concentran demasiado y pues generas este proceso conocido como eutrofización, ¿ya? Este sería el que no estaría relacionado con el calentamiento global, este de acá. Pero vamos a ver el otro, que dice, la absorción del dióxido de carbono por los océanos está causando su acidificación, lo que amenaza la vida marina, especialmente ecosistemas altamente vulnerables como los arrecifes de coral. Dicen que por el calentamiento global, los arrecifes de coral van a desaparecer, que son propios ecosistemas, sobre todo en las zonas oceánicas, ¿no? Muy bonitos así, ¿no? De especies que se establecen en una zona donde viven pues ahí, ¿no? Depende del ecosistema marino. Y ahora, pueden desaparecer, sí, y esto hace pues producto de la absorción del dióxido de carbono. Entonces acá viene la pregunta, profesora, ¿los océanos absorben dióxido de carbono? Claro, obvio, ¿ya? Y acá nosotros hablamos de esta palabra, ¿no? Los llamados sumideros. ¿Qué son los sumideros? Los sumideros son espacios, zonas, ¿ya? Donde hablan de la captación del, en este caso, del carbono.
¿ya? Del carbono. ¿Y hay sumidores naturales? Sí. ¿Cuáles son estos sumideros naturales que captan carbono en el planeta? Mira, todo está bien, bien relacionado, todo está fríamente calculado, en equilibrio bonito. Entonces los sumideros naturales, por ejemplo, los bosques, por eso es bueno reforestar, plantar, ¿no? Y están los océanos. ¿Hay sumideros artificiales, profesora? Sí, sí, los países industriales se han comprometido. Ha habido accidentes por ahí, ¿no? Pero hay compromiso de acerca de los sumideros artificiales, lo hay, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Los bosques, ¿por qué los bosques son sumideros naturales? Porque captan carbono. Proceso de fotosíntesis. Mira lo que hacen. Se llevan adentro, ¿qué se están llevando adentro los arbolitos? Por eso es bueno, ya hablan de la reforestación en el mundo. El dióxido de carbono a través de la fotosíntesis, ¿ya? Y liberan oxígeno a la atmósfera. Entonces estos por eso están diciendo, ¿no? Áreas reforestadas, hay que reforestar. O sea, lo que están propiciando es que los sumideros naturales sean más grandes, se conserven, se cuiden. Y otros son los océanos, profesora. ¿Y por qué los océanos? Es que en los océanos también se produce la fotosíntesis, ¿no? Con la llegada de la luz. ¿Y dónde hay fotosíntesis? Este es el zócalo continental, ¿no? Y el zócalo continental, ¿cuánto tiene de profundidad? 200 metros de profundidad, la aproximación. Entonces, ¿qué pasa? Pues llega la luz y cuando llega la luz hay organismos vegetales, por ejemplo el fitoplancton, y esto genera captación de dióxido de carbono y liberación de oxígeno. Profesora, no puedo creer que los océanos sean sumideros naturales. Sí, son sumideros naturales. Es por eso que si hay más dióxido de carbono, estos océanos van a absorber esto de todas maneras. Entonces es peligroso esto, sí. ¿Por qué? Porque va a acidifica la composición del agua. Y eso va a traer porque las especies no estén adaptadas a esto y desaparecen, ¿no? Algunos ecosistemas, con el caso de los arrecifes de coral, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá? La absorción del dióxido de carbono por los océanos está causando su acidificación, sí, lo que amenaza la vida marina, ecosistemas altamente vulnerables. Uno de ellos es los arrecifes de coral y eso es correcto. Lo único incorrecto de esta pregunta es la D, ¿no? Que no se relaciona con el calentamiento global, ¿ya? Es la eutrofización. Este es el ejercicio número 2. ¿Listo? Vamos entonces a resolver el ejercicio número 3. Bueno, seguimos con el ejercicio número 3. Bueno, para resolver esta pregunta tenemos que ver, bueno, las pautas de saber algo de la conferencia de las partes, COP
21, celebrada en París el año 2015, donde habla que resultó de un acuerdo histórico conocido como Acuerdo de París. Este tratado marcó un hito en la lucha contra el cambio climático, ya al establecer un marco global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura de la Tierra, que no debe pasar los 2 grados, ¿no?, de temperatura. Identifique las premisas correctas sobre los principales objetivos de dicho acuerdo, ¿ya? Entonces, vamos con el primero que dice, ¿qué dice la conferencia de las partes? Este es un acuerdo de París, ya es el acuerdo de París. Y para esto nosotros tenemos que conocer, pues las pautas acerca del Acuerdo de París, y vamos a ver que esto nace todo a partir de ¿dónde? De la Cumbre de la Tierra en 1992, a través de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, se reúnen en esta gran cumbre a través de una respuesta mundial al problema del cambio climático. ¿Ya? Esto de la Cumbre de la Tierra uno también lo va a volver a ver cuando se ve desarrollo sostenible, también se menciona, ¿no?, la agenda que se está estableciendo para el control de los usos de los recursos naturales. Pero en esta oportunidad estos países se reúnen para ver la problemática del cambio climático. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Acá en la Cumbre de la Tierra van a crear la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, esta convención es una convención, o sea, nadie está obligado a participar. Puedes participar, pero no fidedignamente ni no activamente. Pero la idea es firmar los acuerdos, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, el objetivo de esta convención, del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida interferencias humanas peligrosas en el sistema climático, ¿no? Entonces, hay que estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero. Profesora, los gases de efecto invernadero ya se ha visto también en clase: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. Están los gases fluorados, ¿no? Y dentro de los gases fluorados, los hidrofluorcarbono, perfluorocarbono, hexafluoruro de azufre, trifluoruro de nitrógeno. Todo va bien, ya, no te olvides que estos gases existen de manera natural en la atmósfera. Exacto, estos gases fluorados, que esto es actividad humana propia. Estos vienen a reemplazar los CFC, clorofluorcarbono, ¿no? ¿Por qué se reemplazó? Porque uno de estos 3 componentes destruye grandes moléculas, sobre todo de ozono, ¿ya? Es por eso, por ejemplo, una pregunta fue en algún momento, dijeron, ¿qué destruye más ozono? ¿Cloro, flúor o carbono? La respuesta, el cloro, ¿ya? Un átomo de cloro destruye 100.000 moléculas de ozono. Entonces la desproporción es terrible, pues. Y la industria ya había utilizado los CFC en aerosoles, sistemas de ventiladores, sistemas de ventilación, sistemas refrigerantes, ¿no? Entonces ya estaba utilizando, y esto está perjudicando directamente a la capa de ozono, ¿ya? La capa de ozono. Pero para no perjudicar la capa de ozono, entonces, ¿qué se creó? Los gases fluorados. Mira, tan invención tan linda. Gases fluorados. Profesora, está bien, pues así en este caso conservamos pues la capa de ozono. Sí, pero los gases fluorados son altamente caloríficos, ¿ya? Son altamente caloríficos, como lo vuelvo en este caso pues a repetir, ¿ya? Es más calorífico que el dióxido, o sea, retiene más calor que el dióxido de carbono, ¿no? O sea, tiene mayor potencial, ¿no? 20.000 veces más que el dióxido de carbono es la captación de calor, ¿no? O sea, para ir
de Guatepeor, de Waterloo a Guatepeor, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, estos son los gases que hay que controlar, ¿ya? Pero los que tienen que ver exclusivamente con la capa de ozono es el protocolo de Montreal, exclusivamente. Pero estos gases de efecto invernadero hay que controlar, ¿ya? Hay que controlar. Es por eso que, a ver, ¿dónde me voy? Acá, ¿no? Estos países dicen, bueno, ¿qué hacemos? Ya creamos la convención, muy bien. Entonces, ¿ahora qué nos toca? Hay que reunirnos, pues cada año hay que reunirnos. Todos sí, hoy en día los 197 estados que conforman y se conocen como partes, ¿ya? Estados partes. Entonces ellos qué dicen, ya pues cada año nos reunimos, ya pues, ¿y cómo lo denominamos? Conferencia de los Estados Partes. ¿Y cómo se simplifica esto de la Conferencia de los Estados Partes? COP. COP, Conferencia de los Estados Partes. ¿Ya? Entonces ahí, COP 1, un fracaso, COP 2, otro fracaso, viene la COP 3 y se crea el Acuerdo de Kioto, que es un acuerdo, ya, un acuerdo importante, vinculante, o sea, obligatorio, pero para que se crea Kioto, Kioto está recién, en este caso, pues entrando en vigor el año 2005. Miren dónde fue la COP3, 97, y entró en vigor el año 2005, o sea, para eso, ¿por qué, profesora? Se necesitaban países industriales que firmen esto, y se demoró, sí. Ahora, ¿cuál era la responsabilidad? Que estos países industrializados deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 5%. Sumándolos, porque eran 55 países, sumando todos un 55%, ¿no? Pero bueno, 5% se inició ahí. Respecto al 1990, hasta el periodo que vence Kioto, que es el año 2012. Vence Kioto, problemas. ¿Qué viene? Doha Qatar, que es la prolongación, vigencia de Kioto. Y luego se produce la COP de Lima, COP en este caso 20, esto es Lima, ¿ya? Donde se acuerda lo que es la agenda. Acá se firma la agenda en Lima. Y finalmente esta agenda se aprueba en la COP 21 en París, Francia, donde esto es lo que nos rige hoy en día, ¿ya? Se aprobó el Acuerdo de París, se establecen las medidas para reducir los gases emisores del efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia. Estas tres palabras tenemos que utilizar cuando hablamos de lo que es el proceso de cambio climático. Tenemos que adaptarnos porque esto ya se va a dar, resilientes, ¿no? Y generar la mitigación también si es posible, ¿no? Fijó el objetivo en limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados, ya que no pase, solo llega a 1,5, y se reconoce el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Profesora, ¿y eso qué es? Lo que pasa es que los países industrializados, ¿ya? Y los países en vías de desarrollo, ejemplo Perú, decían, pues, ¿no? Los países, esto fue en la COP de Lima, ellos decían, ¿no? Casi fue un fracaso esto, porque los países industrializados comenzaron a decir, ¿cómo es posible que a mí me echen la culpa que yo soy el responsable del calentamiento global? Soy el responsable del cambio climático, soy el responsable de la contaminación en el mundo, soy responsable de todo. Y todos le decían, sí, pues eres responsable. No te olvides que estos países inician la revolución industrial. No ha habido contención cuando empieza esta revolución. Entonces, estos países dijeron, oye, pero por ejemplo, Perú es un país emergente, ¿no? Puede salir, puede desarrollarse, él también está contaminando, él también está contribuyendo. Yo no voy a firmar nada si no hablamos de responsabilidades comunes. Hay responsabilidades comunes de los dos, pero diferenciadas. Tú eres un país en vías de desarrollo, tú eres un país desarrollado, ¿no? Miren todo eso. Hay mucho más que hablar de eso, espero que esto se haya hablado también en sus clases respectivas. Muy bien, vamos en la pregunta 3, dice, ¿no? Si tienen alguna consulta lo dejan en el chat, por favor, chicos, chicas, que estemos acá. La conferencia de las partes. 1. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un promedio de 5% respecto a niveles. No, esto no es París, ¿ya? Esto es Kioto. Esto es Kioto. Esto fue una de las enmiendas de Kioto, ¿ya? Entonces esto es en este caso incorrecto,
¿Ya? Esto es, en este caso, incorrecto, ¿no? Porque dice, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un promedio de 5%. No, eso es incorrecto. 2. Mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo. Ah, mira, con respecto, eso sí, es correcto. ¿Ya? 3. Establecer un mecanismo para proporcionar apoyo financiero a los países en desarrollo, ayudándoles a mitigar, adaptarse. Sí, eso se comprometieron también. Por eso de las responsabilidades diferenciadas también. Claro, tú te haces responsable, pero también te puedo ayudar porque soy un país mejor económicamente que el tuyo, dicen, ¿no? 4. Eliminar la producción del consumo de sustancias que agotan la capa de ozono. Todo lo que tenga que ver con capa de ozono. Profesora, ¿qué cosa es esto de SAO? ¿No? Esto SAO significa sustancias, lo que dice acá, ya, sustancias agotadoras de ozono, ¿ya? Y uno de ellos es el cloro, pues, ya, el SAO, como el CFC, justamente los CFC que tienen cloro, los halones, ¿ya? Los halones usados en un sistema de extintores de incendios, por ejemplo, metilbromuro también. Todos los daños perjudiciales para lo que es el ozono, profesora, sí, en primer lugar el cloro, ¿ya? Y entonces esto no es Acuerdo de París, pues, esto no es Acuerdo de París, esto es Montreal, ¿ya? Esto es Montreal, ¿ya? Protocolo de Montreal. Esto es para la protección, bueno, escrito mal acá. Esto es la protección de la capa de ozono, ¿ya? Esto es Montreal. ¿Listo? Muy bien. Vamos al 5. Dice, aumenta, a ver, compromiso de los países para aumentar su capacidad de adaptación. Se han comprometido a eso, a los efectos adversos al cambio climático y fortalecer su resiliencia. Entonces, esto es correcto. 1, 3 y 5. Perdón, 2, 3 y 5, ¿no? Por ahí, de repente, en su separata tienen estas dos alternativas iguales. Profesora, marcas la E, que es lo mismo, ¿ya? Que no llegaron a hacer la corrección, acá era 4, ¿ya? Es por eso que la clave queda en E. ¿Ya? La clave queda en E. Muy bien, entonces ese es el ejercicio 4. ¿Tienen alguna consulta que puedan realizar? ¿Lo pueden hacer? Bueno, entonces seguimos. Ejercicio número 4. Vamos a resolver el ejercicio número 4. Dice, el Ministerio del Ambiente en MINAM cuenta con una red de organismos especializados que trabajan en conjunto para proteger y conservar el medio ambiente en el Perú.
Dice, cada uno de estos organismos desempeña un papel crucial en diferentes áreas. Identifica el valor de verdad de sus principales funciones, ¿no? A ver, en este caso, ya tenemos que saber, y también creo que está en su boletín, el Ministerio del Ambiente es un organismo que forma parte, es un organismo rector, o sea, forma parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, su función está sobre todo en generar las supervisiones de todo lo relacionado con políticas públicas que tengan que ver con medio ambiente, ¿no? Como su nombre lo dice. Pero su función principal es promover el uso sostenible de los recursos naturales, ¿no? La protección de ecosistemas, la lucha contra el cambio climático, coordinación, sobre todo, y esto a través de las coordinaciones del gobierno. Entonces, políticas ambientales, todo lo que tenga que ver con recursos y biodiversidad, todo lo que tenga que ver con gestión ambiental, todo lo que tenga que ver con cambio climático, está en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Sobre todo el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, en este caso, tiene que promover esto de transar y generar esa transición hacia una economía donde no utilicemos mucho carbono, ¿no? Mira, toda la tarea que tiene el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y también habla de que todo esto debe ser conocido, o sea, tenemos que fomentar la educación, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con gestiones estratégicas de manejo de residuos sólidos, ¿ya? También está el Ministerio del Ambiente, fiscaliza, controla, ¿ya? Y esto es importante también, trabaja con los gobiernos regionales, ¿no? Para cumplir con sus objetivos. Ahora, cuando te habla de organismos adscritos, quiere decir que son organismos que tienen una especialidad, ¿ya? Una especialidad, tienen una especialidad. Entonces, y van a ejecutar justamente, de acuerdo a su especialidad, acciones para favorecer el objetivo que tiene pues el Ministerio del Ambiente. ¿Ya? Entonces, profesora, ¿entonces quiere decir que trabajan con el Ministerio del Ambiente? Claro, pues, ¿no? Claro, ahí está el OEFA, el CERNAN, ¿no? Por ahí de repente les faltó en la teoría poner a LANA, Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Que gestiona los recursos hídricos en el Perú, por ejemplo. Entonces, esa es la pregunta. La pregunta es, tú tienes que ver qué funciones tienen estos organismos adscritos al Ministerio del Ambiente, ¿ya? Entonces, el primero menciona a quién, al OEFA, ¿ya? Al OEFA. Dice, organismo de evaluación y fiscalización ambiental, evalúa, certifica los estudios de impacto ambiental, ¿ya? Sobre todo de proyectos de inversión de gran envergadura. Esto es falso de toda falsedad. ¿Por qué, profesora? Porque el OEFA, ¿ya? En este caso, cuando hablamos del OEFA, ¿ya? Es el órgano fiscalizador, controlador, que sanciona en todo lo que tenga que ver en materia ambiental, ¿ya? No certifica estudios de impacto ambiental, eso no hace el OEFA. El OEFA, mira, hasta su nombre lo dice, fiscalización, controla, sanciona todo lo que tenga que ver con materia ambiental. Una minera que está ahí ¿no? echando pues residuos minerales, contaminantes a los ríos, a las lagunas, a los suelos, a la atmósfera, etcétera. Ahí puede intervenir el OEFA, claro que sí. ¿Ya? Entonces, esto es falso. Entonces, profesora, ¿quién certifica, quién hace estudios de impacto ambiental? Lo hace el SENACE. ¿Ya? Estamos hablando del SENACE. ¿Qué cosa es SENACE? Servicio Nacional de Certificación Ambiental para Inversiones Sostenibles, ¿no? Él es el que tiene esa función. Él se nace, por eso es falso. Dos,
Instituto Geográfico, IGN, investiga los fenómenos geofísicos que afectan... No, este es falso, pues. Mira, todavía te dice acá geográfico. ¿Ya? Geográfico, profesora, pero no. El IGN, Instituto Geográfico Nacional, se encarga de la producción, actualización, ¿de qué? Estamos hablando de la información cartográfica. Ya estamos hablando de la información cartográfica. Profesora, entonces, ¿quién hace esto de la investiga de fenómenos geofísicos como sismos, erupciones volcánicas, tsunamis? ¿Quién es este? Esta es la función, sobre todo, hablamos de el Instituto Geofísico del Perú. ¿Ya? Instituto Geofísico del Perú. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos falso. Y 3, dice Servicio Nacional de Meteorología, CENAMI, monitorea las condiciones climáticas, más que nada el tiempo atmosférico, ¿no? El tiempo atmosférico, por eso hablan de condiciones meteorológicas, hídricas, ¿no? Toma las decisiones de diversos sectores, esto es verdadero, ¿ya? Y 4, tenemos acá el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, administra y conserva el SINAMPE, que incluye parques nacionales, no. El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, este instituto, en este caso, se encarga sobre todo de investigaciones que desarrollan de manera sostenible todo lo que tenga que ver con la Amazonía, pero con lo que es la Amazonía y su diversidad biológica. ¿Ya? Hablamos de su diversidad biológica. ¿Ya? El que administra y conserva, ahí está el SINAMPE y está también el CERNAM. Ya estamos hablando el CERNAM, ¿no? El CERNAM administra, conserva. El SINAMPE, en este caso, genera, pues, clasificar qué áreas naturales protegidas son, de qué maneras van a ser, ¿no? En cambio, este tiende a administrarlas, ¿ya? Y eso también es un tema que se va a ver más adelante. Entonces, esto sería falso. Hay solo falso, falso, verdadero, falso. Y tenemos ahí finalmente la clave de la pregunta 4, vendría a ser la clave A, ¿ya? Muy bien, estas son las preguntas de geografía. Semana 8, 2024-2. Si tenemos algunas consultas, lo podemos hacer para pasar, si es que no hay más consultas, a lo que es educación cívica. Todo claro. Ok. Bueno, nos vamos a la parte de cívica. Un minutito. A ver. El tema de cívica esta semana es valoración, conservación y defensa del patrimonio cultural y natural.
dos términos que se manejan, en este caso, en dos pautas que hay que seguir, lo que vendría a ser patrimonio de la nación y patrimonio mundial. ¿Ya? Este es la semana de un tema importante que siempre viene en evaluación también, que hay que saber comprender, y sobre todo es basado en la teoría. ¿Ya? Todo es basado en la teoría. El resumen de esta semana es esto, ¿no? A lo largo del desarrollo de la Semana de Cívica se toman como referencias ejemplos, ¿no?, de nuestras manifestaciones culturales. ¿Qué cosa es el patrimonio? Patrimonio es todo legado que nos han dejado nuestros antepasados, o sea, todo lo que hemos recibido de atrás, ¿no?, los antiguos peruanos, y que ha trascendido a lo largo del tiempo, ¿no?, y que es de importancia sobre todo para nosotros. Eso es nuestro patrimonio, por lo tanto, se conoce como patrimonio de la nación. ¿Qué cosa es la nación? Son todos nosotros, todos los peruanos, todas las personas conformamos la nación. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad generar, cuidar nuestro patrimonio de la nación? Pues del Estado. Ya es del Estado, ¿no? Porque es la institución que se ha conformado. Y justamente hay dos tipos de patrimonio de la nación. Natural, forma parte, por ejemplo, si nosotros queremos hablar de un patrimonio natural, es que es parte de la naturaleza, un ecosistema, la biodiversidad, paisajes, por ejemplo, eso es patrimonio natural, que se ve su conservación a través de las áreas naturales protegidas, ¿no? Ahí entra el CERNAN, el CENAMPE, por ejemplo. Entonces, ¿quién está a cargo de esta conservación del patrimonio de la nación natural? ¿No? El Ministerio del Ambiente, ¿no? Lo acabamos de ver también. Ahora, por otro lado, está cultural. Entonces, cuando hablamos del patrimonio de la nación cultural, entonces estamos hablando de toda manifestación del ser humano, en este caso del peruano. Manifestaciones humanas, por ejemplo, ¿qué es? Yo canto, yo creo una canción, me visto de un color que me representa, hago un graffiti en una pared. Eso es una manifestación humana, ¿no?, que puede ser material o inmaterial. Material es algo que yo puedo tocar, inmaterial no. La lengua, por ejemplo, ¿no? La expresión de la lengua es inmaterial, una leyenda es inmaterial, una canción es inmaterial, una danza es inmaterial, ¿no? Eso no puedes tocarlo, eso es parte de él, ¿no? El hacer motriz, psicomotriz, etcétera. Pero el material sí. Entonces, toda esta creación del hombre es lo que se denomina como cultura, ¿ya? La cultura es eso, la cultura es una manifestación humana. Todos desarrollamos cultura en algún momento, expresamos. El hecho que escribas un poema, creas un libro, eso es cultura, ¿ya? Y el hombre, si nosotros tendríamos que hablar del hombre peruano, profesora, ¿cuál es la primera manifestación cultural más antigua que tiene el Perú, profesora, ¿no? Entonces, ¿qué dices tú? Me voy a la historia, pues ahí encuentro una cueva donde encontraron talladitos de piedra en Ayacucho. Hablamos de una cueva conocida en el arcaico lítico, creo que fue el Piquimachay, ¿no? Profesora, pero solamente fueron piedras talladas. Ya, esa piedra lo talló el hombre y es una manifestación cultural, ¿ya? Entonces, todo donde ha habido, sobre todo, intervención del hombre, la creación del hombre, ¿no? Es por eso que dicen el Perú es un país rico en cultura, pero hay una diversidad inmensa en cultura. Y acá te han puesto un ejemplo, el sitio arqueológico de Chavín de Huanta. Eso es con respecto a nosotros, ¿no? Como país. Incluso hay leyes, ¿ya?, que lo protegen. Entonces, todo esto está reglamentado a través de leyes. Tú no puedes ir a pintar una manifestación cultural. Profesora, quiero poner mi corazón acá, ¿no? Mi flecha contigo por siempre. Eso está prohibido, está sancionado hoy en día también. Entonces, en cambio, patrimonio de la humanidad, acá ¿quién interviene? La UNESCO. Ya, acá la UNESCO. No es que la UNESCO va a mirar al Perú y va a decir, ah, mira, me gusta tu Machu Picchu y quiero declararlo patrimonio de la humanidad. No, no es así.
Todos los países que quieren resaltar sus manifestaciones culturales o naturales se inscriben en la UNESCO. A través de un concurso salen elegidos y por la UNESCO, por su trascendencia, por su maravilla de expresión cultural, que dicen que este es un legado no solo para el país, sino para la humanidad, porque también se conoce como patrimonio mundial, ¿ya? Entonces lo declara patrimonio de la humanidad, ¿no? Y el Perú se pone contento. Profesora, ¿y eso es bueno? Sí, porque es un legado a nivel mundial y el Perú recibe, pues, ¿no? Su aporte económico para su conservación también, por ese lado. Entonces, ¿cuándo se pierde esto de patrimonio de la humanidad? Cuando los lugares se transgreden, no hay una conservación adecuada. Es por eso que dicen, profesora, Machu Picchu, ¿por qué no entran 3.000, 10.000, 40.000 personas? Porque están cuidando el santuario, ¿ya? Porque es patrimonio de la humanidad y hay que conservarlo. No puedes construir un hotel en el medio de Machu Picchu, no, eso sería para que te quiten el título de patrimonio de la humanidad también. Entonces, la UNESCO habla de patrimonio cultural, natural y mixto. Mixto es cultural más natural. O sea, este lugar tiene una parte histórica, cultural, ¿ya? Y protege los ecosistemas de la zona también, ¿no? La zona de la ceja de selva del Perú, por ejemplo. Callito de las Rocas, que por las aves, ¿no? Que existen acá, las zonas boscosas, todo esto es protegido en un lugar de patrimonio de la humanidad mixto, la parte histórica y la parte natural. Bueno, esto sería el resumen, ¿ya? Vamos a las preguntas, porque las consultas académicas no son clases, ¿no? Son más que nada para resolver dudas que podamos haber tenido en las clases, ¿ya? O algo que no hemos podido resolver también. Entonces dice acá, ¿no? Dice, según la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes integrantes del patrimonio cultural material se clasifican, o sea, cuando es material, ¿no? Material que puedo tocar, pueden ser inmuebles o muebles. O sea, los patrimonios culturales, o sea, esto creado por el hombre, pueden ser, uno, inmuebles y pueden ser muebles. Y eso es verdad. Por eso era inmueble cuando no puedes trasladarlo de un lugar a otro, ¿no? Una iglesia, eh, ¿no? Una fortaleza, por ejemplo. Eso no puede ser trasladado de un lugar a otro, ¿no? Inmueble cuando sí puedes trasladarlo, ¿no? Es fácil el traslado. Una cerámica, mantos, etcétera. Entonces, ¿qué te dice la pregunta? Sobre estos últimos, ¿cuáles son los últimos? O sea, la pregunta está relacionada a lo que es patrimonio cultural material mueble. O sea, estos son los últimos, ¿no? Entonces la pregunta está referida a esta, ¿ya? Vamos con el primero, dice, comprende de manera no limitativa los edificios, obras de infraestructura. Esto no es mueble, pues los edificios no son muebles. Acá nomás ya estamos ya leyendo y esto es incorrecto, ¿no? Dos, la protección de los bienes comprende el suelo, el subsuelo. O sea, el subsuelo tú lo trasladas de un lugar a otro, que se encuentran o asientan los aires, el marco circundante, la extensión técnicamente necesaria. No, pues, estos no son culturales, ¿ya? Aire, suelo, subsuelo, ¿qué es? Natural, ¿no? Estamos hablando de patrimonio, en este caso natural más que nada, ¿no? Y encima no son muebles, inmuebles son. Incorrecto. 3. Se consideran bienes de interés, o sea, ¿quiénes? Los muebles, estos, se consideran bienes de interés artístico. Sí, claro, lienzos, por eso es cultural, pinturas, esculturas, dibujos, muy bien, esto sí es correcto. Su protección comprende la identificación de registro, o sea, la identifican estos muebles, hay que registrarlos, hay que conservarlos, hay que preservarlos, hay que promocionarlos. Por eso están en los museos, pues, ¿ya? Y pueden ser trasladados a un lugar, ¿no? La restitución y en este caso repatriación, claro, es fácil traer de un lugar a otro. Esto es correcto, ¿ya? Entonces sería 3 y 4
Ejercicio número 1, la clave C. Ya, ahí tenemos la clave C. A ver, vamos a ver. Vamos al ejercicio 2. ¿Hay alguna consulta que Miss, puedan hacer? Sí, dime. por ejemplo, si alguien, un turista o nosotros mismos rayamos, por ejemplo, Machu Picchu, ahí rayamos, hacemos un graffiti, ¿eso es una falta o un delito? A ver, eso depende, ¿ah? Pero mira, ya creo que ha salido la nueva ley que protege nuestro patrimonio cultural, ¿ya? Donde hay encarcelamiento, pago, indemnización. eh, se, espérate un ratito. Ya, a ver, lo que estaba. Pago, indemnización que hacen por la transgresión, ¿no? Y según esta ley del patrimonio cultural de la nación, ¿no? Esto no puede, hay sanciones que hablan de delito también, de delito cuando hay robo, tráfico ilícito, ¿no? Daños, ya, daños, en este caso a la manifestación cultural, ¿no? Pueden haber multas de acuerdo a cómo se categoriza esto. Hay una categorización, ¿no? Pero sí son delitos, ¿ah? Sí son delitos. Pueden desde multas por los daños, reparación por los daños Ya. causados, ¿ya? O también hay pena privativa de la libertad, ¿ah? También. Por ejemplo, creo que un chico chileno ahí llegó a Cusco y rayó esto usó su aerosol para la piedra de los 12 ángulos y lo capturaron y ese chilenito ya no va a volver a entrar al Perú, pero estuvo creo que retenido como una semana. Tuvo que generar un pago por los daños que había generado. ¿Ya? Si tú robas una manifestación cultural, obvio, pues no hay una sanción ahí, es un delito, es considerado ya un delito. En otros países no necesariamente, ¿no? Por eso hay extranjeros que vienen y piensan que ellos pintando no les va a pasar nada, pero las leyes son distintas acá, pues, y a veces se sorprenden. Chicos, estamos en las consultas académicas. Buenas tardes con los que están ahí, acá, allá. Cuéntenme, ¿cuándo es su examen? La otra semana. La otra semana yo ya estoy entrando en modo vacaciones. Así, la otra semana es el segundo. Ujú. Mm, A ver, Vanessa me hizo una pregunta. Uy, me están dejando preguntas. ¿Qué pasó? Vanessa, vamos a copiar. Vanessa, ¿estás? Sí, Miss. ¿Cuál ha sido tu duda de esta primera pregunta que me dejaste a las 16:20? A ver, vamos a sacarle un poquito de... Sobre el lienzo. Ah, del niño. Ya, ¿cuál ha sido tu duda fuerte acá? La proposición uno, Miss. Ya, ¿tú piensas que esto es verdadero? Sí. ¿Por qué? Eso es el Por- fenómeno del niño. Eso es no, pero dime, para ayudarte, no es porque en ningún momento yo quiero que, para nada, porque todas estas cosas, cuando tú de repente tienes la razón en algo, ya hay que saber de dónde viene tu explicación. De repente te lo han dicho y no quiero ir en contra de eso también, ¿ya? No, no es que, ay, que yo tengo la razón, no, todos nos equivocamos a veces en algún momento, o todos, yo hasta yo, olvídense.
¿Por qué crees que es verdadero esto? No me Dime, hizo tenía la duda ya. que cuando se reduce la temperatura del mar peruano, no sabía si es por algún otro fenómeno o necesariamente por el ENSO. Es que el ENSO, el fenómeno del niño, aumenta la temperatura, no la reduce, ya, no la reduce. No Profesora, la ahí no es la contracorriente, o ¿Dónde? sea, o sea, no es en el mar peruano, sino, bueno, sí, ¿no? No sé si se refiere al mar peruano de aquí de la costa, o sé, porque el fenómeno se hace normalmente en el norte. En el norte, Por claro. eso pienso que también es falso, porque dice mar peruano. Bueno, no sé si es mar peruano, es el mar de Grado. ¿Cuál es la clave acá? A ver, viento salicio del norte controlado. ¿Mm? La 3 4. Sí, pues. La corriente que se encuentra asociada a afloramientos de aguas frías profundas, la zona de mayor concentración de afloramientos Paita y Moyendos. Ya, mira. ¿Han tenido esta clase ustedes del fenómeno del Sí. niño? Sí, ¿no? Ya, a Sí. ver. Sí. Y lo han entendido como lo que me está explicando una de sus compañeras, me parece, ¿no? Es esto. Profesora, el fenómeno del niño, profesora. Es esto, profesora. Solamente a la costa norte, profesora. Sí, pues. A ver, díganme ustedes cuáles son las consecuencias del fenómeno del niño en la costa norte. Lo estoy dibujando ya. Muchas lluvias, Claro. Y inundaciones. esto, claro, que genera inundaciones. ¿Listo? Ya, pero hay un problema. Miren, cuando nosotros hablamos del fenómeno del niño, a ver, no sé si tengo o lo puedo dibujar ya, para que me puedan entender y al final volvemos acá. Miren, esto es, vamos a poner acá, Sudamérica. Esto es una anomalía climática oceánica a nivel del mundo. ¿Ya? Entonces, sudoeste, Asia, Australia, este es el Océano Pacífico. ¿No? Vamos a simplificar esto. ¿Ya? El fenómeno del niño es recurrente, bueno, dicen que va a ser más recurrente con esto del cambio climático, pero lo normal, voy a hablar de lo normal, de lo natural que hay ahora, ¿no? Antes que llegue el fenómeno, es esto. Que por acá viene qué corriente, lo que dijeron ustedes, la corriente peruana, la corriente que afecta a la costa central y sur, ¿no? Hasta ahí todo bien. En el norte hay otra, en este caso otra corriente, pero esta es de aguas frías, la corriente peruana o de Humboldt, y esta es de aguas cálidas, ¿no? Esto está generando la circulación de corrientes cálidas en el norte. Entonces llega acá, ¿ya? Está de manera, vamos a ponerlo otro colorcito para que sea más intenso, ya, tóxico esto, ya, listo. Todo está bien ahí, ¿no? Todos ahí entendemos que gracias a la contracorriente, por ejemplo, acá hay lluvias de verano en la costa norte del país, ¿no? Afecta también a la zona de Ecuador, y esto de nosotros a nosotros nomás no, ¿no? La corriente peruana forma sus nubes de estrato, sus lloviznas, ¿no? Modifica la tropicalidad, ¿no? Así estamos, ¿no? Por eso que toda la costa peruana, y esto lo han visto ustedes en clases de clima, toda la costa peruana es desértica. Por más que llueve en la costa norte, ahora que empieza, ¿no? Diciembre, enero, febrero, marzo, solamente llueve ahí, pero todo el año es seco. Es por eso que habla de los bosques secos en el norte. Y la costa centro-sur también es desierto, todo es desierto. ¿Por qué decimos que es desierto una zona? Porque no hay lluvias, acá solamente hay lloviznas y garoas. Nuestra vida es así y encima tenemos nuestra barrera natural. ¿Quién es? La cordillera de los Andes. ¿Y ustedes saben por qué barrera natural? ¿Quién viene acá? ¿Quiénes son estos? Los vientos alisios. Y Alicias. los vientos alisios, ¿qué recorrido tienen? Del sureste. Por eso que el enunciado de esa pregunta ya era falsa. Del sureste. ¿Ya? Y hace esto, miren. Miren. Todo el Pacífico.
No solamente este sector, todo el Pacífico. Profesora, pero yo tengo entendido que acá está el anticiclón. Sí, son elementos que conforman y tanto el anticiclón del Pacífico Sur y la corriente de Humboldt están alterando las cuestiones, las situaciones climáticas de la costa centro-sur. Pero muy aparte de eso, a nivel global, mundial, los vientos alisios, mira cómo recorren. Profesora, ¿por qué me explica eso? Porque el gran responsable de que venga, escúchense eso, grábense esto, para que venga el fenómeno del niño es porque los vientos alisios se alteran. O sea, el que inicia todo esto del fenómeno del niño en el mundo son los vientos alisios. Profesora, ¿por qué? Porque estos vientos, miren la circulación que tienen de la zona sureste, vienen y se van hacia la zona norte, la zona ecuatorial, ¿no? Van de zonas de alta presión a zonas de baja presión, es la circulación que tienen ellos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya? Se supone que si yo estoy cerca del Ecuador, toda esta zona, ¿cómo debe ser? Cálida, ¿no? Cálida. Pero no es cálida, pues. Ni más aún para el peruano, para el ecuatoriano, en la zona de Chile, parte de Chile, no es cálida. ¿Por qué? No solamente está la corriente peruana, no solamente está el afloramiento, los vientos alisios están arrastrando esta calidez del Océano Pacífico, lo arrastran acá, al otro sector del Pacífico. Quiere decir que mientras nosotros, los vientos alisios, están ahí generando, llevar toda esta calidez acá, en la zona de Australia, en la zona del sudeste asiático, acá sí es una zona tropical, acá sí hay lluvias fuertes, oh, pero acá no, acá es más seco, por nuestro sector costero, ojo, ¿ya? Esto, lo que te acabo de decir, es lo que pasa de manera natural. Entonces se forma como un ciclo, fíjate, es un ciclo en todo el Pacífico. ¿Quién es el gran responsable de todo esto? Los vientos alisios, ¿ya? Los vientos alisios. Ahora, desaparece todo esto, ¿saben por qué? Porque los vientos alisios van a desaparecer. Profesora, ¿qué pasa con los vientos alisios? ¿Qué pasa? ¿Saben lo que pasa con los vientos alisios? Los vientos alisios comienzan a subir mucho, ya comienzan a subir mucho. ¿Y qué sucede? Cuando suben mucho, desaparecen. O sea, ya no hay alguien que lleve de esta manera, que eran los vientos alisios que llevaban toda la calidez a esta zona. Se acabó. Y cuando eso pasa, ya estamos alerta todos. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie que arrastre y toda esta zona que es tropical, cálida, se forman corrientes cálidas de esta manera. Entonces, ¿qué está llegando? ¿Qué está llegando? ¿Qué está viniendo a lo largo de todo el Pacífico? Porque los vientos alisios prácticamente han desaparecido, ya no están soplando para el otro sector. ¿Qué está llegando? El fenómeno de el, El niño. el niño. Este es el niño. Entonces, cuando el niño va a llegar, mira dónde llega. Llega a la costa norte del Perú. Si la contracorriente ecuatorial generaba lluvias de verano, la corriente del niño, perdón, el fenómeno del niño hace más lluvias torrenciales. Lo que antes era 24 grados de temperatura, un ambiente natural en la costa norte, con el fenómeno del niño se ha llegado hasta 28 grados de temperatura. Anda a ver las lluvias que caen, terribles. Mientras acá llueve, la gente se inunda, pierde todo, ¿ya? ¿Qué pasa en la otra zona del Pacífico? ¿Qué sucede acá? Ya no es tropical, pues, deja de ser tropical, se acabó la tropicalidad y acá se vuelve más seco. Es por eso que el fenómeno del niño hablan de una eventualidad climática que abarca todo el mundo. Donde antes llovía, se acabaron las lluvias y habría la sequía. Y acá las inundaciones. Profesora, ¿y qué tiene que ver con Lima? Profesora, ¿qué tiene que ver con, ¿sabe lo que pasa en Lima? Y uno dice, ay, a mí no me va a afectar el fenómeno del niño. Eso es la costa norte. Mentira. ¿Saben quién desciende cuando viene el fenómeno del niño en la costa norte? Desciende la contracorriente ecuatorial hasta la zona central del Perú. Y si desciende la contracorriente ecuatorial, ¿estas aguas cómo son? ¿Frías o cálidas? Cálidas.
¿Está chocando con quién? Con la corriente P peruana. Díganme ustedes si no se eleva la temperatura. Se eleva la temperatura. Profesora, no lo puedo creer, sí. Cuando se eleva la temperatura, la contracorriente ecuatorial hace esto, baja. ¿Ya? Y es por eso que el calor atmosférico, Lima se muere de calor. 36, 37, 38 grados, por eso me muero de calor. El mar se calienta, hay más evaporación, las nubes altas se forman en mayor condensación, son más fuertes y todas estas lluvias las descargan, no llegan ni siquiera a la zona andina, la descargan en la parte baja donde generan caída de huaicos. O sea, hay tanta descarga de lluvia que en las vertientes de la cordillera se producen las lluvias. A veces estas lluvias ya no ascienden tanto, no sé si alguien está en Lima, a veces las lluvias a veces descargan en Lima nomás. Dicen, oye, está lloviendo en Lima, hay truenos. No, pues por eso. Mientras acá se inunda y todo se descarga solo en la parte más bajas, no llegan a las zonas altoandinas. Y acá se produce, ¿no? Afectando a Ayacucho, Arequipa, Puno, las sequías. O sea, el fenómeno del Niño tiene relación con las sequías en las zonas altoandinas, sí. ¿Ya? ¿Se calientan las aguas de este mar frío? Sí. Es por eso, ¿por qué dicen que las especies frías de peces de agua fría se profundizan, se van más al sur, se van a Chile? ¿Por qué? Porque esta agua se está calentando, ¿ya? Producto de esta contracorriente ecuatorial que llega a este sector, ¿no? Es por eso, no sé si han visto en historia también, ¿por qué la cultura, en este caso, que están en las costas del Perú, generaban representación? Nazca, por ejemplo, habla de la representación de un tiburón. Tiburón es de aguas cálidas, pero llegaban a las costas del Perú, de la zona central, sí, porque se generaba el aumento de la temperatura. ¿Ya? Entonces, todo tiene una explicación, chicos, chicas. Profesora, y la niña, ya te imaginas cómo es la niña, pues, ¿no? Todo esto cambia. Vamos a poner en este caso otro, para no complicar el gráfico, ¿ya? La niña es lo contrario, por eso dicen el enfriamiento, ¿no? Bueno, vienen más especies de agua fría, produce lo que es, hay más anchoveta para nosotros, ¿no? Entonces la niña es lo contrario. ¿Qué significa la niña? Los vientos alisios aparecen con más fuerza, así. Si antes eran 10, ahora son 30. Más velocidad de los vientos alisios. Entonces cuando los vientos alisios ya soplan más a la zona donde está la zona de Asia, la zona de Australia, ¿qué va a pasar? Acá se concentra, ¿qué cosa? Más calor, ¿no? Y acá hay más tropicalización, más lluvias torrenciales. Y acá sí hay pérdidas también, ¿no? Por las lluvias constantes. Esto hace la niña. La niña es producto de los vientos alisios que soplan muy fuerte al otro sector del Pacífico. Y cuando soplan muy fuerte, ¿qué hacen? Que esta zona se vuelva más seca. Y se enfría mucho más esta zona, baja la temperatura, ¿no? Y entonces ahí se produce lo que nosotros conocemos como la niña. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a la pregunta, creo que ya pueden resolverlo, ¿no? Miss, en el fenómeno de la niña también se ve afectada la sierra. Algunos hablan de sequías, ya hablan de sequías porque cuando se enfría el agua no hay mucha evaporación, condensación, ¿no? Por eso hablan de afectación. A veces, últimamente, eso está cambiando, pero hablan de la afectación, de la falta, en este caso, de la sequedad de la atmósfera. Eso, que es tan frío todo, ¿no? Que hablan de eso. Pero principalmente en ambos, en el niño y la niña, es la costa, ¿no? Sí, sí, claro. Obvio que si te hablan del fenómeno del niño, ¿dónde es más fuerte? ¿Tú qué responderías? En ¿Dónde la es más costa. fuerte? En la costa norte, Costa norte. claro. ¿Tiene repercusiones en la costa centro-sur? Sí. ¿Cómo? Aumento de temperatura. ¿Ya? El aumento de la temperatura. No reduce la temperatura, aumenta la temperatura. ¿No? Los vientos alisios del noroeste no son del noroeste. El noroeste es pasando la línea ecuatorial al norte.
Son del sureste, acuérdense de eso. ¿Ya? Son del ¿Y la sureste. niña también produce lluvias? Intensidad de garúas en la costa. Fuertes lluvias. Por ejemplo, lluvias, ya viene la niña, ahí la van a sentir. Si están en Lima, por ejemplo, en la costa centro-sur, muchas lloviznas muy fuertes que duran una semana, humedad muy fuerte. Por esto, por el ciclón también que tenemos, ¿no? Y la corriente peruana, que contribuyen mucho a esto también, ¿no? Y ahí dice, la corriente peruana se encuentra asociada a los afloramientos de aguas frías. Ajá, claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué son frías las aguas del mar peruano? Eso es una pregunta clásica, creo, ¿no? Muchos responden, la frialdad de las aguas del mar peruano se deben a la corriente peruana. No, antes se pensaba eso, hace 30 años atrás se pensaba eso no es correcto. La frialdad de las aguas es por el afloramiento de aguas, ¿ya? Es fría por eso. Las zonas de mayor concentración de afloramiento y nutrientes se localizan en Paita y Mollendo, ¿no? Parte de la zona norte y la zona, en este caso, sur del país. Muy bien. A ver. Vamos a la siguiente. Eso Estamos ya lo hablando, respondimos. ya, ¿quién es? Vamos está, a ver, Juliet. Amigos, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? A ver, ¿qué es esta pregunta? Explícame, ubícame en el tiempo. La primera es, solo la primera proposición, creo que decía que era verdadero la solución y yo puse falso de los glaciares. De los glaciares también tienes. Es esa, es la segunda, ya. La de Pero tienes ahí, otra, ¿no? Acá. sí, la Ya, a primera. ver, vamos con esta de una vez, antes que nos pase el tiempo. A ver, ya esta de acá. ¿Qué dice esta? Ujú. Esto ya lo resolví, ¿no? Me parece. Ahora, sí, solo la primera. Ya. Ujú. A ubicarse en una zona tropical y ecosistemas que alberguen la. A ver, la clave es la D. De dado, ajá. Mira, dice, en relación a lo mencionado. Bueno, te está hablando, te expliqué acerca de la primera, ¿no? Pérdida del 49% de los glaciales. ¿Dónde hay hielo? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde hay hielo? ¿A qué altitud encontramos hielo, no? Hablamos de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Encontramos glaciales. ¿El Perú tiene? Sí, ¿no? Esto por la cordillera de los Andes. Por ejemplo, cuando han visto ustedes vertientes hidrográficas, hemos visto ríos, y los ríos son agua en oscorrentía, o sea, tienen una correntía en la superficie. Y hay una pregunta donde dice, ¿dónde se originan las aguas de estos ríos? ¿No? Pueden tener origen de las lluvias, que es fluvial, pueden tener origen lacustre, es a través de un lago, fluvial, a través de otro río, pueden hacer otro río, sí, glaciar. Entonces, cuando viene la palabra glaciar, ¿qué significa? Que este glaciar da origen a las aguas de este río. Entonces, porque en las zonas más altas, en la naciente, en el origen de estas aguas de estos ríos, las aguas se han formado por el descongelamiento, ¿ya? Por el descongelamiento.
Entonces, dice acá, el 1 lo explicamos, ¿no? Y ahí entendemos que si esto es más rápido, ¿qué va a aumentar? El caudal. El caudal en un momento aumenta y de un momento va a descender. Entonces el estiaje será más, en este caso más severo, más fuerte. ¿Qué cosa es estiaje? Estiaje es cuando el caudal de las aguas de un río desciende a su máximo nivel, ¿no? Entonces es un problema que va a traer el descongelamiento progresivo, rápido de los glaciales, sí, ¿no? Es por eso que esto es correcto. 2, los ecosistemas que albergan los glaciales tendrán cambios, mira lo que dice acá, intrascendentes, o sea, no veremos cambios, todo seguirá igual. ¿Eso te está diciendo? No, pues, sí va a haber cambios trascendentales. Si se descongelan los glaciales, no vamos a tener ríos, no vamos a tener lagos, y todos ellos albergan ecosistemas. Todo lo que tenga que ver con agua alberga vida, flora, fauna. Entonces sí va a haber cambio trascendental, ¿no? Entonces esto no, pues no va con eso. Tenemos ahí el derretimiento acelerado de los glaciares no repercutirá en el caudal. Sí va a repercutir, por un lado aumenta y por otro lado pues van a desaparecer las aguas de los ríos si es que se descongelan los glaciares. Ese es el gran problema que va a tener ya. Y miren, porque estamos ubicados en una zona tropical. ¿Qué significa? Este es el ecuador terrestre, 0 grados. ¿Y qué significa? Tenemos cordillera. A pesar de estar en una zona tropical, la cordillera de los Andes genera pisos altitudinales y diversidad y diferenciación ¿de qué? De climas. Es ahí que tenemos a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, hielo, glacial. Entonces, la pregunta es, ¿dónde incide mayormente el calor? La luz solar, ¿dónde llega de manera directa al ecuador terrestre? Entonces, de toda la Tierra, sabemos que en el ecuador llega perpendicular, ¿no? Llega perpendicular. En las zonas medias, ¿cómo llega? Oblicua. En la zona de los polos, ¿cómo llega? Tangencial. Entonces, si va a haber calentamiento global, ¿dónde se va a calentar más el planeta? En el ecuador, pues toda zona cercana al ecuador. Y mira, coincide con la cordillera. Quiere decir que profesora, ¿la cordillera de los Andes es una cordillera tropical? Sí, pues está ubicado en una zona térmica tropical donde sus glaciales van a ir descongelándose con más velocidad. O sea, va a ser en este caso vulnerable, sí, por estar en una zona tropical. ¿Qué países van a ser afectados? Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Chile no, porque Chile pues está en la zona central. Ya estamos hablando de la zona donde la incidencia de luz es menor, ¿ya? Pero bueno, no hay que preocuparnos, se van a morir de frío igual. Pero bueno, no hay que ser malos. 1 y 4, ¿ya? 1 y 4, ¿ya? O sea, a mí si dijera en la 1, en lugar de estiajes crecidas, también sería verdadero. La disminución de los glaciales traerá consigo épocas de crecidas, claro, porque va a haber un momento que crece y otra vez que disminuye. También, ¿ya? Y la otra, ¿cuál era? Esta de acá, ¿no? Vamos a cortar de una vez. Vamos a cortar de una vez. Oh, se me va el tiempo. Ya, de una vez así nomás a los San Marcos. A ver. Vamos, ¿cuál ha sido tu problemita acá? ¿Qué pasó? Con respecto a En la primera, creo que es en conciliación decían asuntos civiles la obligación de dar una suma de dinero. Entonces relacioné con eso, por eso puse verdadero. ¿Y era falso? Sí. Reinaldo conciliará en el municipio de su residencia debido al embargo realizado de su inmueble por no pagar tributos. Cargas tributarias, todo lo que tenga que ver con cargas tributarias, con cargas, en este caso, donde hay órdenes judiciales, cautelares, todas esas cosas no se concilian, no tienden a conciliarse. ¿Cuándo se concilian? Casos
familiares, civiles, que se pueden resolver de repente de manera más corta y no vayan necesariamente a un proceso judicial, ¿no? Pero cuando alguien resuelve que te van a embargar, cuando te hablan de embargo, es porque ya hay una orden judicial, ¿ya? Entonces eso no se concilia. Y sobre todo por pagar tributos, peor todavía, pues, eso no se concilia, ¿no? Y la conciliación no es conciliación, sino es ir con el ente recaudador de tributos para que se genere, sobre todo, que puedas pagar, ¿no? Hacerte presente para que puedas pagar poco a poco tu deuda, ¿no? Pero en ese caso no hay conciliación, ojo, ¿ah? A ver, vamos a ver, ¿cuál es? Entonces, acá, una comunidad masónica logró negociar las descontaminaciones generadas por el oleoducto con el Ministerio del Ambiente. Sí, la negociación puede ser entre las partes, la comunidad masónica, el Ministerio del Ambiente, un problema que tiene, donde se compromete el ministerio, puede haber una, en este caso, negociación, no hay una tercera persona. ¿Ya? Y ¿Coincide? se puede negociar cualquier asunto, ¿verdad? Sí, tú y yo podemos tener un problema, negociemos. No puede intervenir ninguna persona. Cuando interviene una persona, ya ahí es otro tipo de resolución de conflictos, ¿no? Pero cuando las dos partes, por ejemplo, acá el Ministerio del Ambiente, no es que vaya el ministro del Ambiente, ¿no? Un representante y un representante de la comunidad amazónica. Entonces, entre ellos son dos partes, ¿no? Que pueden acompañar otros, claro, pero hay representantes que hablan y negocian. ¿Cuándo llegas a una negociación? Cuando tú estás contento de lo que has logrado. Las dos partes tienen que estar contentos, ¿eh? Para lograr una negociación. Si no, no hay negociación, ¿no? Y si no hay negociación, pasamos a una mediación, ¿ya? Y a veces, cuando son dentro de la sociedad las negociaciones y no se llegan ni con mediación, ahí vienen los conflictos sociales, los conflictos sociales ambientales, ¿no? Y las protestas, salgamos a romper todo. Bueno, la idea es no llegar a eso, ¿no? Un músico pudo conciliar el pago de una deuda con la propietaria, en este caso, del departamento que habitaba sin pagar. Sí, puedes conciliar una deuda de alquiler, también lo puedes hacer. Ya lo puedes hacer, entonces no hay en este caso problema. Creo que sí, un músico puede conciliar el pago de una deuda. Un agente de serenazgo medió entre un taxista y su pasajero. Ya, a ver. No, pues. No. No. Un agente de serenazgo, si quiere ser un mediador, porque dice medió, entre un taxista y su pasajero, ordenando pagar la tarifa que exige el conductor. Un mediador nunca te exige nada, primeramente. Un mediador se para así, ¿ya? Imagínate, voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú y yo, a ver, voy a poner nombres para que me, ¿no? Por ejemplo, Vanessa y Flavia están en conflicto, ¿ya? Vanessa y Flavia no pueden ni verse. Vanessa dice, no puedo hablar con ella, profesora, por favor. Entonces yo, acá, ya toda regia, acá con mis lentes, pum. Yo soy mediadora, pero mediadora no significa que yo voy a pues poner la solución, sino que yo te escucho. A ver, habla Flavia, habla tú. Entonces yo solo escucho, ¿ya? Y hago que ustedes conversen. Eso es una mediación. Yo no puedo dar soluciones a nada. Y mira, acá la gente de Serenazgo está ordenando todavía, como si fuera ni siquiera policía, ni siquiera juez, está ordenando a pagar la tarifa que exige el conductor, ¿no? Entonces ahí sería pues incorrecto, ¿ya? La clave D, espero no equivocarme. ¿Listo? La clave de Pósames. Sí, clave D, ¿o no? A ver, ¿o me equivoqué? 2, 3, 2. Parece las. Ah, no.
Pero está mal acá, 2, 3, no, es 2, 3. 2, 3. La C, ¿no? La C, perdón. 2, 3 es correcto, estos dos. ¿Ya? Me emocioné, me emocioné. Ya, mis gracias. Ya, de nada. A ver, vamos. Entonces, hay otras preguntas. Dice, esto ya fue. ¿Esto qué es? Esto lo vimos, ¿no? Hace rato. Vanessa. Vanessa. La primera parte, esa es la primera parte de la pregunta, pero la pregunta continúa, es la primera foto. Ya, ¿qué pasó en este examen? A ver, ¿qué fue? ¿Qué Solo fue? tengo duda en la pregunta 1. Ya. ¿Qué dice? El Instituto Nacional del Instituto. Ah, esto tiene un párrafo anterior, ¿no? ¿Cuál es? Sí, la tercera foto. Ah, la última está. El niño es un fenómeno que se inicia en el Océano Pacífico tropical, cerca de Australia e Indonesia. Este fenómeno altera la presión atmosférica en zonas muy distantes entre sí. Asimismo, produce cambios en dirección y velocidad de los vientos. Por consiguiente, altera los patrones de movimientos de las corrientes marinas en la zona intertropical. Para tener una idea de su propósito, se utilizan informes ya. No hay nada especial. Entonces, ¿qué dice acá? Del Instituto Nacional Fenómeno EFEN, que se encarga de esto, ¿no? Determina el valor de los siguientes enunciados sobre los parámetros utilizados en el análisis del fenómeno, sobre todo del niño. La presencia de vientos del oeste. ¿Esto lo han catalogado como falso? A ver, Sí, copiar. Sí, sí, porque todo es, ya les dije hace un ratito, todo es vientos alisios. Todos son los vientos alisios, los alisios, todo está relacionado con los vientos alisios. ¿Estuviste cuando expliqué un poquito acerca del fenómeno del niño? sí, Miss. Ya, entonces, porque te dice acá, ¿no? La presencia de vientos del oeste. Si te hablan de vientos del oeste, estamos hablando de estos, porque estos son los vientos alisios, estos de acá. Chocan acá con la cordillera. Los vientos del oeste son alisios, ¿no? De los vientos del oeste serían estos de acá. Te están diciendo esto, mira. Te están diciendo esto. Que vienen de acá vientos. Este es el oeste. Porque estamos hablando del niño. Y cuando hablamos del niño, ya, te está diciendo la primera premisa. Dice, la presencia de vientos del oeste, o sea, vientos del oeste, permite que las aguas frías provenientes de Oceanía, y todavía te dicen aguas frías. Y estas aguas no son frías, estas son cálidas. ¿Ya? Ahí nomás ya está fallando. Te está diciendo que estos vientos arrasan y traen, que llegan a nuestra producción de propias y todavía producen lluvias en la costa norte. Eso te están diciendo. Aguas frías. Entonces ya esto es falso, pues. Lo que traen son aguas cálidas. ¿Ya? Lo que traen son aguas, o sea, solito las corrientes cálidas llegan acá por la falta del soplido de los vientos alisios. O sea, toda esta zona, ¿no? Es una zona donde nosotros tenemos, y por eso lo expliqué desde que empezamos, ¿ya? Esto lo voy a hacer más rápido acá. Cuando empezamos lo expliqué y dije que el proceso natural que tiene hoy en día estos dos sectores, esto es Oceanía, ¿ya? Acá está Oceanía, este es el sudeste, ¿no? Indochina, bueno, el sudeste asiático, y esta es la zona donde estamos nosotros, Sudamérica. Entonces, lo normal es que en esta zona nos afecte la corriente peruana, la contracorriente ecuatorial, los vientos alisios, que chocan con la cordillera, que hacen que toda esta tropicalidad que existe acá del mar, que debería ser cálido,
se vuelva más frío, los vientos alisios soplan y toda esta calidez lo trasladan acá. Entonces estas son aguas cálidas. ¿Ya? Esta zona es más cálida, acá es más tropical. Y en cambio donde estamos nosotros es más seca. ¿Ya? Es más seca, donde estamos en la costa peruana sobre todo se atribuye. Es más seca, a diferencia de la Amazonía, ¿no? La Amazonía ya es otro sector, ¿ya? Pero en la costa, estamos hablando de la costa porque acá acontece el fenómeno, ¿no? Sobre todo en la costa norte, ¿ya? Entonces esto es más tropical y entonces esta zona se vuelve, ¿qué? Se vuelve más, esto es más cálido, las corrientes también son cálidas. Entonces, si el viento alisio, este viento alisio, ya no sopla, ya no va a soplar, desaparece. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas corrientes cálidas van a ir así. Se van a desplazar por todo el Pacífico y van a llegar a la costa norte del país. ¿Y qué van a generar? Lluvias. Entonces, esto es el fenómeno del Niño. Cuando llega a la costa norte, esta zona se vuelve más tropical, ¿ya? Y como estas corrientes cálidas están desplazándose más acá, entonces esto se vuelve más seco. Y acá se vuelve más tropical. O sea, es como que se invierte la cosa con el fenómeno del Niño, ¿no? Y a partir de ahí vamos a tener pues que hay más lluvias en la costa norte, ¿no? Lluvias fuertes. Dice, las lluvias son un indicador importante en la presencia del fenómeno, sobre todo en el Perú, puesto que el aumentar estas afectan las actividades, en este caso afectan las actividades económicas, claro, ¿no? Dice, Gracias al entonces los Dime, vientos del este son los alisios y las del claro. oeste tienen nombre. Los vientos del oeste están de acuerdo a en este caso, a ver, había uno que me acuerdo ahorita, de las zonas pero no tienen repercusión tanto acá, ojo, en este caso, por este sector, ¿ya? Eh, influyen más que nada en este sector de la zona de Nueva Zelanda, de Australia, ¿no? Nombres específicos, a ver, uno que me acuerde. Lo conocen como vientos, en este caso del oeste, algunos hablan eso así, ¿ya? Más que nada rugientes, hablan de vientos rugientes de 40, ¿no? O más que nada porque son locales, ¿ah? Son locales del sector, ¿ya? Son locales del sector. Algunos que me acuerdan más que nada son esos, algunos de ellos, ¿no? A ver, ahorita... O en general le dicen oeste, ¿no? Por eso que en la pregunta también te dicen oeste, ¿no? La zona de Tasmania, de Australia, Nueva Zelanda. ¿Ya? Para no de repente ponerte nombres que puedan confundir o no sé, pues, ¿no? Pero son más que nada locales, pero estos no llegan a cubrir todo el Pacífico, pues los que sí son planetarios, estos son los alisios que son más ya recurrentes en este sector, ¿no? ¿Ya? Gracias al fenómeno del enfriamiento, la temperatura del agua no se ve afectada, por lo que el ecosistema marino permanece y no requiere procesos de migración. No, pues esto es falso. Falso, sí. A ver, este es falso, pues. No, pues ya he dicho que se calienta de todas maneras el agua por la contracorriente ecuatorial, ¿ya? Esto es verdadero, esto es falso. ¿Listo? Sí. Bueno, ya. Bueno, chicos, chicas, me tengo que retirar. Ha sido un Y gusto solo tenerlos. una última pregunta, la del medio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, dime. ¿Qué es esto? A ver, dime, ¿cuál fue tu...? Con la complicidad de un alto funcionario, una empresa concesionaria sobrevaloró medidas atendadas de compra de materiales de una obra realizadas en una región de nuestro país. Este caso generó un perjuicio económico de 220 millones al Estado. Mira, todo lo que tenga que ver con perjuicio al Estado, ya, el cual se resuelve el proceso judicial donde su defensa jurídica estará a cargo del procurador. Procurador, ¿dónde está el procurador? Clave A, Procuraduría General del Estado. Ese tema todavía no lo hemos visto, pero es el procurador. El procurador es como el abogado del Estado, es el que defiende los intereses del Estado. La Procuraduría Pública, ¿ya?
Ya, Miss, muchas Ya. gracias. Ok, nos vemos, cuídate, nos vemos y buenas tardes. Bueno, estamos terminando las consultas académicas. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.